Hola, muy buenas tardes. Es viernes 24 de julio de 2026. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Olas de calor, cómo se vivían los veranos en Tarazona en aquellos maravillosos años. Nos lo cuenta Marisol Domínguez Ugalde. Continúa abierta la bolsa de empleo de limpiadora en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Las jornadas micológicas de San Martín de la Virgen del Moncayo declaradas de interés turístico de Aragón. Varias plantas de los maceteros públicos de Vera de Moncayo están siendo dañadas intencionadamente. Conciertos de verano en la localidad de Grisel. Y en los deportes ha abierto el plazo de inscripción online para las actividades del Polideportivo Municipal de Tarazona. Detrás de cada pequeño negocio hay una historia de esfuerzo, ilusión y valentía. Cuando eliges el comercio local, eliges personas. Personas que luchan cada día por sacar adelante su negocio, que arriesgan, que crean empleo y nos hacen crecer. Ellos tienen el valor de dar la cara por su negocio, por Tarazona y por ti. ¿Y tú? ¿Das la cara por el comercio local? Una imagen que ha pasado por nuestra retina, por supuesto, la ha subido el grupo de fotografías antiguas de Tarazona y sus gentes a Facebook. Nos ha llevado a esos maravillosos años donde también había olas de calor, me imagino, y donde además pues también había piscina, la primera piscina de la Glorieta en Tarazona, que ves la foto y dices, pero ¿y esto dónde estaba? Pues sí, estaba, y además estaba en el mismo lugar donde luego en los 70 ya se crearon las que todos conocemos y que han ido, pues claro, lógicamente modificándose y mejorándose hasta tener las que tenemos. Y de aquellos maravillosos años de las olas de calor en Tarazona, que también las había, llamaban verano. Bueno, siempre ha hecho calor en verano. Pues también la gente se bañaba, pero... Buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Domínguez Ugalde, ¿cómo funcionabais entonces? Pues entonces, fíjate, te puedo empezar a contar si quieres desde los años 50, porque claro, cuando ya teníamos 16, 17 años la cosa era diferente, pero en los años 50 no existían piscinas en Tarazona ni en ningún sitio. Nos bañábamos en lo que se llamaban las balsas que había en las huertas, y aquellas balsas yo las recuerdo perfectamente porque las había en las torres, lo que llamábamos torres, más que huertas antiguamente, eran torres. Íbamos a la torre de bueno, no digo apellidos, pero a la torre de fulanita, a la torre de menganita, y allí había unas balsas que eran de agua que habían recogido del agua de riego o del agua de lluvia o de lo que fuera, y la conservaban, y entonces allí nos metíamos cuando éramos pequeños, porque claro, los mayores, yo estoy convencida, mi madre no la he visto nunca en bañador, ni la he visto nunca meterse en una piscina, pero a nosotros íbamos con los amigos, nos dejaban allí y nos metíamos. Yo recuerdo, por ejemplo, donde, ahora fíjate, me ha venido a la memoria, había una piscina, esa sí que puedo decirlo, que no era piscina, que era una especie de balsa, donde los Cenarro, donde están los autobuses Hernández, ahí había, era un huerto, claro, particular. Claro. Y claro, las Cenarro eran muy amigos de mi familia y las hijas, pues eran de las nietas, eran de mi quinta. Y allí recuerdo yo que además de ir a ver por un balconcillo la subida y bajada de toros, tenían una piscina. Ahora me acabo de acordar, era una balsa, no era piscina, era una balsa porque incluso había que subir, porque todas aquellas balsas no se hacían a nivel de suelo, sino que se hacían subiendo. Y fíjate, me acuerdo esa, otra en la calle del Carmen, otra cerca de la estación del ferrocarril aquí en Tarazona. Es que las recuerdo. Sí, cerca de la estación del ferrocarril. Fíjate. Ahí había una finca también de otras familias, de los Pedritos. Vale. Que allí tenían ellos una huerta, fíjate, sí, no, de los Cisneros, no me acuerdo, bueno, pues eran amigos también de toda la vida, ¿no? Y en aquellas piscinas íbamos cuando éramos muy piscinas, eran embalses, no decíamos piscina, eran embalses. Albercas. O albercas, o sí, o balsas. Sí.
balsas, y nos metíamos allí y antes de meterse con un palo quitábamos las hojas. O sea, ni depuradora ni cloro ni nada, vamos, por supuesto. naturales, Nada. Y con algas. Y claro, yo como veníamos aquí 3 meses en verano, yo era pequeña, pues aquí es donde aprendí a nadar, en aquellas piscinas que me acuerdo que hacer así para retirar las hojas y poder moverme. Y aquella era una sensación cuando eras muy pequeña. Luego ya las cosas cambiaron, que eso sí que me gustaría contarlo. Cuando ya cumplí 16 años, las cosas cambiaron mucho. Porque hicieron una piscina municipal, que era una piscina que hicieron, pues igual, donde está ahora, ¿no? En el Repolo, por ahí, que llamábamos Repolo, porque antes nos bañábamos en el Repolo, que había ahí, nos bañábamos, y en el río, yo me bañaba en el río bajando desde Pradiel, y luego íbamos a una alberca, que había en la carretera de Castilla, antes de subir a Moncayo, ahí había, y ahí también nos bañábamos. Pero bueno, voy a lo que decía, la piscina aquella que hicieron, no era una piscina. Estamos viendo, esa es la foto que yo he dicho, bueno. No, eso no era una piscina, eso era, fíjate, de eso sí que me acuerdo, era una alberca, como tú dices, o una presa, y como había hierba, dejaban entrar al ganado. O sea, ahí era libre la entrada. Entrábamos a bañarnos, a mojajarnos, claro, siempre acompañados de personas mayores. Ellos no se bañaban. Yo a mi madre, ya te digo, no la recuerdo nunca metiéndose en el agua. ¿Y eso sería en los años? Pues eso... Pues en los años finales de los 50. Claro, porque igual la que estamos viendo ya es cuando ya la arreglaron al público, que fue en los 60, según he visto yo datos. Sí, porque en los 60 arreglaron e hicieron otra, una sola. Y luego ya en los 70, 80, no sé cuándo. Anteriormente ya había una poza donde iban. Había una en el poza mismo sitio, donde... que creo, por lo que he visto, que eso era la finca o el huerto del obispo, esa finca. Exacto, se llamaba. Era la piscina del obispo que decíamos, sí, que decía... Bueno, y ahora te voy a contar lo del obispo. No, lo del obispo no. Ay, qué gracia, me ha recordado, porque claro, esas palabras te vienen a mi mente, que ya soy mayor, cosas que cuando yo tenía 15, 16 años, que íbamos ya a piscinas particulares, ¿no? Con amigos, pues estaba prohibido bañarse, chicos y chicas juntos. Y aquí en Tarazona, o sea, como los colegios, había de chicos y había de chicas. Estaba prohibido bañarse. Y era muy curioso porque, claro, había muchas prohibiciones. Teníamos que ir a la iglesia con el velo, teníamos que ir las chicas con medias o con calcetines a la iglesia, y resulta que no nos dejaban bañarnos. Pero claro, las piscinas entonces eran particulares y la pandilla, pues nos íbamos todos a la piscina. Pero ojo, allí lo cumplían. El padre de uno, es que no se me olvida aquel señor, que además era un señor importante. Cuando íbamos a meternos en el agua, cogía un pito, decía, chicos al agua, pim, pitaba, y se tiraban los chicos, pero estábamos todos juntos, nos habíamos cambiado todo. Pues, chicos al agua, decía, no, es que está prohibido bañarse chicos y chicas juntos. Y luego salían los chicos. Y luego salían los chicos, chicas al agua, y nos tirábamos nosotros. Ay, qué curioso, ¿no? Sí, porque sí, estabais juntos allí viéndoos. Pero estaba prohibido en Tarazona, o sea, meterse juntos estaba prohibido bañarse, irse juntos. Se conoce que, claro, por el bañador, que entonces sí llevábamos bañadores así poco. Pero eso era curioso, sí, porque en Tarazona luego, claro, todo ha cambiado muchísimo. Pero había otra moral, otra que no había. Yo, claro, de Madrid, pues... Pero me encantaba venir a Tarazona, me encantaba, me daba igual eso. Yo decía, bueno, Tarazona es diferente. Pues Tarazona me gusta más. Pero sí, lo de las piscinas, claro, no hacía... Yo este verano, por ejemplo, y el verano pasado, no hacía tanto calor como ahora. En casa de... O sea, que olas de calor. ¿Tú no recuerdas en aquellas temporadas estos calores tan extremos? No, en absoluto. Recuerdo más el frío que el calor. ¿Que era más intenso? El frío, por si conoce que teníamos menos medios de calefacción. O que era más intenso y se alargaba más también. Exacto, el tiempo. Pero este tiempo no, porque por ejemplo en casa de mi abuela, que esa era otra cosa también de Tarazona, en casa de mi abuela había bañera. En los años 50. Sí. Había bañera y había agua, porque había aquellos depósitos de agua en las casas de la gente con posibles, pero en Tarazona no había agua. En Tarazona el agua en los años 50 era... Ahora, cuando ha habido estos cortes estos días, me he acordado, en Tarazona eran cortes, o sea, en la parte de San Miguel y todo eso, que no tenían... No había agua. No había agua, o sea, la daban de vez en cuando, y si no, no tenían, desde luego, ducha ni bañera no tenía nadie.
Bueno, tampoco en Madrid había bañeras, no te creas. Pero en los años 50 yo recuerdo que en casa de mi abuela había bañera y había agua siempre, siempre, nunca nos faltaba, nunca. Y a mí me sorprendía que Sería yo... más en el centro. Bueno, depende de las casas Ya, y del claro. poder. Y del poder. Adquisitivo. Como siempre, ahí seguimos igual. Del Poder adquisitivo. El dichoso poder adquisitivo. Hablamos de antes de los ríos. Sí, sí, Fíjate sí. que ahora no se nos mete en la cabeza que nos podamos bañar en el Keiles, por ejemplo. Bueno, vamos, ahora te metes a alguien. Yo no se llegaba puede, a pasar... no se puede, no hay que dar Fíjate, ideas. yo el otro día que fui... Solo en fiestas, cuando después del cipotegato. Claro, sí, pero eso fue mucho después, ¿eh? Antes no, que va. Yo recuerdo Tarazona en fiestas, jamás han echado agua, nunca. Yo creo que, fíjate, fue mi marido el primero que empezó a echar agua en los años 70. Nunca echaban agua por las ventanas. Y ahora es ni que nada. lo piden. Y ahora lo piden. Ahí Ahora lo están piden, todos sí. ahí Ahora en el Keiles, atacados. vamos, ni se te ocurre. Yo he llegado a meterme hasta por los túneles esos que había por debajo, por el paseo, que había un túnel que salía de arriba de Palacio, que ahora lo han cerrado. Pues por ese túnel bajabas hasta Pero hasta te el daba paseo. sí para poder... Podías caminar por ahí cuando Ajá. no había agua. Pero era peligrosísimo, pero nos metíamos por ahí. O sea, Ahora- que se han hecho otras cosas... teníamos menos cuidado y casi vivíamos más Ya, contentos. Pero era una forma de refrescarse Claro. también, porque claro, entonces no tenías Era un parque natural acuático. claro, no había gente en su Nunca más casa que tuviera ni natural. siquiera ducha. Pues, Claro. pues ala, nos íbamos al río a meternos en las fuentes. En las fuentes, me acuerdo. En las fuentes, a ver, por ejemplo, la fuente esta que hay en el Parque de San Francisco, yo creo, mi padre contaba que había como un par más en diferentes sitios de Tarazona. ¿Ahí os metíais? Bueno, allí Porque no, fuentes estaba más grandes que prohibido. estas Lo que no pasa creo allí que tirábamos cuando hubiera. jugábamos. Cuando jugábamos nos tirábamos al agua porque estaba prohibido. Claro, vamos, si te veía la policía en aquella Si es que época son te grandecillas, llevaban... la que hay eran en San muy Francisco es estrictos. grande. Pero si decías que te habías caído, jugábamos y decía, hoy te caes tú. Y le pegábamos un empujón para que se metiera en el agua. Mira, yo me acuerdo que en la plaza del ayuntamiento, claro, yo vivía allí, estábamos, pues fíjate, todos los... Hay imágenes que ahí había una. Sí, una preciosa que yo sé dónde está, pero no lo digo porque no puedo decirlo. Hay muchas cosas que se han llevado de Tarazona y yo sé. Pues esta fuente... Igual la compraron. ¿Mm? Vamos, que igual la compraron. Vamos a Bueno, ser... sí, no, el ayuntamiento intensadas. dijo que no la habían comprado. Vale. Pero bueno, a lo mejor sí, pero que la habían guardado. Ah. Y en esa fuente nosotros teníamos un perro, una perrita allí, mi abuela tenía una perrita que se llamaba Yolita, y la Yolita perseguía a todos los niños, y los niños la llamaban porque les gustaba Yolita, Yolita, y se subían a la fuente. Claro, cuando ya se subían a la fuente, la perra, ¡guau, guau!, al agua. Se caían al agua. Claro, Y a mí era me un encantaba, juego. o sea, que en cuanto veía que estaban los niños de mi edad, pues a lo mejor, porque yo estaba toda la vida en la calle, y que en Madrid no, pero estaba... Pues eso, decía, Yolita, sal, Yolita, sal. La perra salía, empezaba a ladrar a todos los niños se tiraban. Claro, no habían tantos coches, venir de No, la no, capital no había aquí nada, era un no había- placer para no. los niños. Te o estoy sea, hablando de los años... Os daban suelta, Te- que allí era imposible. Fíjate, te estoy hablando de los años 50 cuando estaba la Omeñaca con el carro. Que yo, Bueno, eso lo hemos conocido que no hace tanto, ¿eh? Omeñaca con su carro mató hasta No, los pero- 80, 90. No, pero con su carro de caballo. Ah, vale. Ojo. Con su caballo. Y con el Omeñaca íbamos en su carro de caballos hasta la torre, que la teníamos por Grisel. Y claro, Nosotros pues baja- recordamos el de la película de Martínez Soria, de Vaya Par de Gemelos, que sale el carro, pero ya, claro. No, ya el conduciendo- eléctrico, no. Yo te estoy hablando de carro de caballos. En los años, pues muy a principios de los 50, claro, que existían esos... Bueno, lo Omeñaca. Que lo era Omeñaca. otra vida, menos coches, más naturaleza, por Nos todo, llevaba, más libertad luego ya nos de- llevaba el de poder salir taxista, sin luego ya había un peligros. taxista, se llamaba Luis, pero yo recuerdo perfectamente aquellas épocas de verano, mi abuela nos mandaba a la torre y claro, como tenías que ir con agua porque no había agua para beber, pues entonces las garrafas que llevaban, las tinajas, que había aguas, llevábamos garrafas y tinajas, iba el Omeñaca y A llevarlas, transportista, claro, de toda la vida. y nos llevaba eso para pasar allí unos días, porque claro, allí no había agua, pero no necesitábamos el agua.
para estar allí 2 o 3 días. Yo no sé lo que hacíamos, la verdad. A ver, porque ahora estamos hablando de las piscinas. Torres que no había piscina, porque no que había agua. No había y agua. lo pasabais igualmente bien. Eran torres de secano, o sea, toda la zona de Grisel eran torres de secano. Había muchísimas torres que ahora han conseguido agua. Porque claro, ahora está allí esta Mercadona muy cerca, está esta otra, ¿cómo se llama? El hotel. Pues sí. Toda esa parte era de secano. Era increíble. Era monte. Era enfrente de Montepino. Sí, sí. Y Montepino no había nada de agua. O sea, en Montepino... Pero os lo montabais bien. ¡Buah! Bueno, aquí en Tarazona eso era una maravilla. Claro, luego pues pensabas, llegas a casa y tu abuela, vete a luchar. Y como había agua, pues te luchabas. Cuando llegabais a Madrid tenía que ser otra vez aquí. Bueno. ¿A que sí? Lo que pasa es que, claro, cuando nos íbamos a Madrid eran 2 días antes de ir al colegio y no nos daba tiempo a quejarnos. A pensar. Porque era justo para ir al colegio. Mi madre nos dejaba aquí y cuando ya llegaba, que el colegio empezaba el 2 de octubre o el 4, nos venía a recoger y nos íbamos al tren a la Nava. Fíjate. El tren de la Nava nos llevaba a Madrid. Pues Marisol Martínez Ugalde, un placer Domínguez Ugalde, un placer volver a hablar contigo, pero vamos a hablar de más cuestiones de estas. Hoy hemos hablado de estos calores, de las olas de calor, de las piscinas. Tenemos que hablar de las verbenas de Tarazona. Bueno, pues hablando... Próxima cita... Las verbenas. Las verbenas de Tarazona. Sí, ya veremos las verbenas, claro. Es que también eran en verano y aquello de, hervía el público en las verbenas de Tarazona y las hemos conocido hasta, incluso todavía hay verbenas. Vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando. Bueno, las verbenas han ido evolucionando de diferente manera, claro, tiempo, porque ahora son más otros actos. Exacto. Otros actos culturales y otros actos lúdicos, llamamos como dicen conciertos, ahora. Llamamos conciertos fuera de la verbena, que sigue estando vigente en fiestas en Tarazona, en la calle de la Virgen del Río. Pues muchísimas gracias una vez más. Bueno, pues próxima cita, las verbenas. Me encanta mi Tarazona. Gracias. Cuando quieras, gracias. Y continúa abierta la bolsa de trabajo para limpiador o limpiadora en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Abierto hasta el 28 de julio el proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de limpiador o limpiadora destinada a cubrir las necesidades de personal que puedan surgir en este servicio en la comarca de Tarazona y el Moncayo. El objetivo de esta convocatoria es constituir una bolsa de trabajo que permita atender futuras incorporaciones conforme se vayan produciendo vacantes o necesidades temporales. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 28 de julio de 2026. Toda la información sobre los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento de inscripción está disponible en la página web de la comarca www.tarazonayelmoncayo.es. Desde la institución recuerdan la importancia de este servicio, destacando que el trabajo de los profesionales de la limpieza contribuye a mantener los espacios públicos en las mejores condiciones para toda la ciudadanía. Y las jornadas micológicas de la localidad de San Martín de la Virgen del Moncayo han sido declaradas de interés turístico de Aragón. Un reconocimiento otorgado por el Gobierno de Aragón que pone en valor la consolidación de este evento como una de las principales citas dedicadas a la micología y al turismo de naturaleza en la comunidad autónoma. Con 21 ediciones celebradas en otoño y otras 13 en primavera, las jornadas cuentan con una trayectoria de más de 2 décadas y se han convertido en las más veteranas de Aragón en su ámbito. Cada año reúnen a miles de visitantes atraídos por un completo programa de actividades que combina divulgación, formación y conocimiento del entorno natural del Moncayo.
La declaración también reconoce el trabajo realizado por el Ayuntamiento, el Centro de Micología y la Asociación Micológica de San Martín de la Virgen del Moncayo, entidades que desde hace años impulsan iniciativas para fomentar el estudio de los hongos y la conservación del patrimonio natural. Entre ellas destacan la creación del Bosque Encantado y del Sendero Micológico, infraestructuras que han ampliado la oferta turística del municipio. Este distintivo contribuirá a reforzar la promoción de las jornadas dentro y fuera de Aragón, impulsando la llegada de visitantes y consolidando a San Martín de la Virgen del Moncayo como un referente del turismo micológico. Además, supone un respaldo al compromiso del municipio con la sostenibilidad, la educación ambiental y el desarrollo económico ligado a la riqueza natural de este territorio. Y varias plantas de los maceteros públicos de Vera de Moncayo están siendo dañadas intencionadamente. El Ayuntamiento de Vera de Moncayo ha denunciado los actos vandálicos registrados en varios maceteros públicos del municipio, donde diferentes plantas han sido dañadas de forma intencionada en los últimos días. Según ha informado el consistorio, varias especies ornamentales plantadas para embellecer calles y espacios comunes han aparecido arrancadas o deterioradas, causando perjuicios tanto al patrimonio municipal como al trabajo realizado para mantener en buen estado las zonas verdes de este. Desde el Ayuntamiento recuerdan que estos actos suponen un coste económico para las arcas municipales, ya que obligan a reponer las plantas y a destinar nuevos recursos a su mantenimiento, unos gastos que en última instancia asume la ciudadanía. El consistorio hace un llamamiento al civismo y al respeto por el mobiliario urbano y las zonas ajardinadas, recordando que estos espacios son de uso y disfrute común. Asimismo, solicita la colaboración vecinal para comunicar cualquier comportamiento incívico que pueda contribuir a evitar nuevos episodios de vandalismo y preservar la imagen de este municipio. Más conciertos de verano en la localidad de Grisel. La música en directo volverá a ser protagonista este verano en Grisel con un ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento en la Plaza del Castillo. La programación reunirá a diferentes artistas y estilos musicales con el objetivo de ofrecer una atractiva propuesta cultural tanto para los vecinos como para quienes visiten la localidad durante la temporada estival. El ciclo arrancaba el 18 de julio con la actuación de Zambra, un joven dúo que ofreció un repertorio con influencias de la música actual. Una semana más tarde, el 25 de julio, será el turno de Alboría, formado por Alba y Victoria, que llevará hasta Grisel un concierto con un estilo fresco y cercano. La programación continuará el 8 de agosto con la actuación del cantautor Miguel Lardíez, acompañado por percusión en una propuesta de formato acústico. Todos los conciertos comenzarán a las 10 de la noche y tendrán como escenario la Plaza del Castillo, un enclave que volverá a convertirse en un punto de encuentro para disfrutar de la música al aire libre. El Ayuntamiento de Grisel continúa apostando por el talento emergente y por actividades que dinamizan la vida del municipio, fomentan la convivencia y contribuyen a atraer visitantes durante los meses estivales. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Estamos en fechas veraniegas en las cuales apetece hacer deporte. El próximo 27 de julio se abre el plazo de inscripción online desde las 9 de la mañana para las actividades del Polideportivo Municipal de Tarazona. Se incorporan 3 novedades esta temporada. El programa Oncoactivo, dirigido a personas con cáncer en tratamiento, en proceso de recuperación o ya recuperadas, con actividad física adaptada.
Aquasalud, tercera edad. Esto es un ejercicio en el agua para mejorar la movilidad, el bienestar y la calidad de vida. Los paseos saludables, actividad al aire libre para mantenerse activo y disfrutar en compañía. Además estarán las ya habituales clases dirigidas de GAP, Pilates, TRX, Zumba, Yoga, Aeróbic, Aerocombat, Aeropump y tendremos actividades acuáticas como natación de los 6 meses a los 6 años, Aquagym, que es gimnasia o aeróbic dentro del agua, gimnasio de mantenimiento y gimnasio de mantenimiento para la tercera edad. Puedes inscribirte a través de la web del Ayuntamiento en el apartado Inscripciones Polideportivo. Las inscripciones para el programa Oncoactivo se realizarán exclusivamente de forma presencial en el Ayuntamiento. Consulta horarios, precios y plazas disponibles en el reglamento en la página web del Ayuntamiento de Tarazona. Ahí tendrás, además de en las redes sociales de comunicación del Ayuntamiento, el método de inscripción y podrás consultar los horarios y precios. Tarazona Deporte y Ayuntamiento de Tarazona impulsan y organizan estas actividades a las cuales te podrás inscribir online desde las 9 de la mañana a partir del próximo 27 de julio. Automóviles Andrés Vicente, servicio oficial Volkswagen para Tarazona y comarca. Vehículos nuevos y usados, garantía y mantenimiento. Automóviles Andrés Vicente. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 en la segunda edición y ya será el lunes a esta misma hora la cita aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Nosotros hoy nos despedimos recordándoles que el ciclo Noches de Julio en el Palacio de Guaras de Tarazona, una de las propuestas musicales más consolidadas del verano turiasonense, cerrará este viernes 24 de julio con un concierto de boleros tributo a Los Panchos. Un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del mítico trío mexicano que han marcado a varias generaciones. La actuación comenzará a las 10 de la noche en el patio del Palacio de Guaras y contará con entrada libre hasta completar el aforo, poniendo el broche de oro a una intensa semana repleta de historia, ciencia, patrimonio, música y cultura en Tarazona y su comarca. Sean felices.